Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estés viendo y escuchando. Hoy tenemos un programa muy especial, muy especial. Tenemos con nosotros a Viviana de una organización, podemos llamarla así, una organización muy comprometida. Esta organización se llama Grávida. Y bienvenida, Viviana, y quisiéramos que nos cuentes de vos y de esta organización y el compromiso que tiene Grávida con la sociedad en este momento. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la invitación y poder transmitir, difundir el servicio que hacemos. Sí, puede ser organización, la palabra que a nosotros más nos define es servicio. Nosotros tenemos un servicio de acompañamiento a la maternidad vulnerable, particularmente en dos momentos, en el momento del embarazo y en el momento de la primera infancia. Está focalizado nuestro servicio en las mamás, los papás, los bebés, en un estado por ahí de una situación de vulnerabilidad en general. Y lo que apuntamos es a estimular, fortalecer ese vínculo materno, paterno, infantil, que de alguna manera tiene que ver no solo con fortalecer ese vínculo primario, sino desde ahí todas las relaciones humanas, ¿no? Incluso es un servicio que trabaja mucho en la prevención de la violencia, en el contagio de la ternura, ¿no? De los gestos de amor en ese vínculo primero. Y nosotros, te cuento, para dar una idea, porque a veces uno piensa un servicio, te impactó un poquito mucho. No, lo que me impacta es hablar de la mujer vulnerable, que realmente hoy uno ve la vulnerabilidad, la gran vulnerabilidad que está en la mujer. En diferentes grupos sociales hay diferentes vulnerabilidades también, porque la vulnerabilidad es muy amplia, no es solamente una cuestión de violencia nada más, solamente, pero sí, la incluye, pero hay abandonos, hay maltratos, hay un montón de cosas. Entonces me parece una iniciativa muy importante responder a la mujer vulnerable, donde se viven dos cuestiones, que ser mujer ya en sí mismo es una situación de estar en el lado de abajo, y vulnerable suma a eso, ¿no? Sí, o sea, Grávida es una respuesta, intenta ser una respuesta a una situación. Ya vamos a contar un poco más cuáles son las situaciones con las cuales nos encontramos e intentamos ayudar y sostener. Pero me parece importante también compartirte que este es un servicio que se lleva adelante en comunidad, ¿no? Nosotros tenemos en el país en este momento 65 comunidades de servicio, que son 65 localidades del país donde hay una comunidad que se ofrece voluntariamente. En todas las provincias. 17 provincias en realidad, nos faltan un poquito de provincias. Bueno, vamos a llegar. Si hablamos de diócesis son 39. Pero estos 65 lugares donde se ofrece el servicio, todos con un mismo espíritu, una misma pedagogía, un mismo carisma, que es el de poder dar una mano concreta, una ayuda concreta, un sostén concreto para fortalecer y estimular este vínculo tan importante, ¿no? Tan importante. Y en esas localidades, son todos, es un trabajo voluntario, ¿verdad? Que se lleva adelante por mujeres, varones, hay de todo en el servicio. También tenemos colaborando en algunos de los centros sacerdotes o personas consagradas que también acompañan a las comunidades en este servicio que ofrecemos. ¿Y cuál sería más o menos el servicio que ustedes van ofreciendo? Porque la dimensión de vulnerabilidad de mujeres es muy amplia, ¿no? Y cada vez parece ser como que se amplía más. Cuestiones de trabajo, cuestiones de salud, cuestiones de abandono, cuestiones de maltrato, la vulnerabilidad de la mujer, adicciones. Aquí estuvo también un grupo que trabajaba con mujeres que están en situación de vulnerabilidad por adicciones o por consumo. Mujeres que están en situación de vulnerabilidad por prostitución. Entonces, ¿cuál sería el enfoque, el servicio, el destinatario de trabajo? Sí, nosotros particularmente en el área nuestra de atención, que es la que lleva adelante todos los programas y las líneas de acción para dar respuesta a esta problemática, acompañamos de pronto, el embarazo, todo lo que tiene que ver con la situación de precariedad, no solo material, sino también de pronto la falta de conocimientos básicos para llevar adelante, el cuidado de sí misma y el cuidado de un hijo. Muchas veces son personas que tienen los lazos comunitarios muy debilitados, entonces están aisladas, viven su maternidad de una forma así aislada, solitaria, sin apoyo, como si fuera una cuestión personal nada más, cuando sabemos que esto es un bien social realmente, y están
son precariedades múltiples. Cuando hablábamos hace un ratito fuera de la cámara, hace unos minutos nada más, vos comentabas, le cuento a la gente que no está viendo, me comentabas que la fe se vive en comunidad y que eso es lo que es la fe. Y que esto que estás diciendo está muy relacionado con eso, es decir, la idea de que somos comunidad. Yo lo que quiero decir es, para conversar y llegar a una conversación sobre lo que ustedes están haciendo, que ante ciertas propuestas individualistas que por ahí marcan muchas veces la sociedad o ciertos lugares o ciertos discursos individualistas, va rompiendo una trama social donde yo solo soy importante y vos solamente sos o un instrumento o algo que yo uso. En cambio, a mí me parece en esto que estás diciendo vos, que ustedes están queriendo rescatar, es recomponer esa trama social y no quedarse con un individualismo o una individualización. Como decía Francisco, nos salvamos en comunidad, no nos salvamos solo, nadie se salva solo. Entonces, ese trabajo me parece muy, muy como para destacar, porque se revé una dimensión humana, que es la dimensión comunitaria, que algunos grupos de diferentes lugares parece ser que no lo tienen en cuenta y apuntan a un individualismo y a una salida individual de los problemas sin importar qué pasa con el otro. Bueno, por un lado, esa dimensión comunitaria la vivimos, por un lado, en esto de salir a servir, no como francotiradores, sino como una comunidad que se sostiene, vulnerables, somos vulnerables acompañando vulnerabilidades, entonces nos sostenemos, pero además focalizamos mucho esto hacia las mamás y los papás, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos en acompañamientos personalizados individuales, pero tenemos un programa de fortalecimiento de la maternidad donde también ofrecemos espacios grupales, talleres, ¿no? Donde ellas pueden tener una comunidad de otras mamás que están pasando por una situación similar, donde encuentran con quién caminar esto. Entonces, de pronto hasta encontrarse amigas, parece algo mínimo, pero encontrarse amigas, encontrarse un par con el cual caminar la vida, saber que sos importante para el otro, que no estás sola, eso es un montón. Eso es un montón. Es reparar relaciones humanas. Claro, es eso, es reconstituir las tramas sociales. A mí me asombra, me sorprende que el trabajo sea ir a lo primario, lo que supuestamente no tendríamos que haber enseñado nunca, tener que enseñarlo, ¿no? Enseñar a ser mamá o ser papá, enseñar a dar la teta, enseñar a cambiar, imagino yo que también estarán en eso, a cambiar un pañal, a besar al nene, a dejarse tal cual, querer, dejarse querer por el nene, el bebé, y esas cosas que son tan primarias y tan sustanciales y tan esenciales, que la humanidad haya llegado al punto de tener que enseñar a hacer algo que es natural. Sí, se entiende. Bueno, ese programa, tal cual lo que vos decís, este programa de fortalecimiento de la maternidad apunta primero a reconocer el saber que hay en esa persona, en esa mamá, en ese papá, reconocer eso que tiene, potenciarlo, darle elementos para poder hacerlo como más completo. Y en este programa también no solamente es a veces nos pasa que les preguntamos a las chicas, a las mujeres, a las personas que concurren a los talleres, ¿cómo los describirías? ¿Qué viviste acá? Y ellas te dicen, bueno, acá me enseñaron a ser mamá y a cuidar a mi hijo. O sea, como que reducen, a veces decimos, ahí está la misión de la vida. Ya ahí, como que a veces nos vamos en palabras, bueno, el servicio, acompañamiento para fortalecer. Y ellas te lo dicen así muy sencillo. Acá me enseñaron a ser mamá y a cuidar a mi hijo. Y eso es un montón porque es multiplicador también. Es multiplicador. E incluso, bueno, en los talleres se trabaja muy fuertemente hace un tiempo todo lo que son los gestos de la ternura. Donde puede haber una cosa más, no digo de violencia porque lo sean, digo, educarnos todos en la ternura. Todos, yo pienso no solamente en los talleres, nosotros socialmente necesitamos educarnos en la ternura. Tenés que volver Está muy alevoso estos días que realmente necesitamos educarnos en la ternura y en reparar las relaciones que cuando están resquebrajadas llegamos a cosas insólitas, ¿no? Y digo, bueno, ahí estamos trabajando en esa relación primera, pero con la esperanza de que eso se multiplique. Vos dijiste eso, de multiplicar, y yo lo he visto también en estas conversaciones que teníamos nosotros, que hemos tenido. Por ejemplo, la pastoral carcelaria, o la pastoral de la salud, la pastoral de adictos, o la pastoral... Cuando uno puede enfrentar de alguna manera un conflicto y busca una solución y a veces se soluciona,
otra vez, no es una solución individual, porque eso repercute necesariamente en el ambiente social de la persona que es recuperada, de alguna manera. Cuando se recupera un adicto, se recupera una familia. Cuando se acompaña a alguien que sale de la cárcel o que está en la cárcel y se recupera humanamente, se recupera una familia. Nos contaban cómo se recuperan los hijos, cómo se recupera una esposa, un esposo, cómo se recupera un papá, una mamá, unos amigos. Y eso es la transformación de la trama. Por eso, yo creo que la atención a la gente vulnerable, la atención a los vulnerables, es recuperar la sociedad. Sí. Y eso yo creo que también nos recuperamos a nosotros mismos en esta posibilidad de donarnos, ¿no? Porque nosotros trabajamos para que la maternidad realmente sea descubierta como un don. Por supuesto que hay mucha tarea, pero que siempre prevalezca el don, es decir, la maravilla, ¿no? Como el lema de este año, nosotros tenemos un lema todos los años. Este año es: con amor y ternura acompañamos la maravilla de ser mamá. De alguna manera es invitar a descubrir esa maravilla, esa preciosura que tenemos en ese vínculo, ¿no? Es la gran diferencia, creo yo, de cómo se cría un nene, con ternura o sin ternura. No solamente con leche o sin leche, no solo eso, también. Sí. Pero con ternura o sin ternura. Yo me he acordado, tengo un sacerdote muy amigo mío, que tiene mucha sensibilidad en todos esos temas. Dice, cuando nosotros venimos al mundo, lo primero que ocurre es que hay alguien que nos sostiene enseguida, que nos abraza. Cuando salimos en el parto, alguien nos agarró. Si nos falta eso, a mí me pegó mucho eso siempre. Sí. Si nos falta eso, nos falta todo. La continuidad del abrazo, la continuidad de que alguien te sostiene y alguien te reciba cuando estás saliendo de algo. Esa imagen del parto, de que alguien te agarra, te sostiene, es muy gráfica, ¿no? Sí. A mí me parece muy interesante esto. Si querés, en el próximo programa ahora continuamos para ver cómo atienden ustedes y cómo llegan y cómo se acerca la gente hacia Grávida. Me encanta, buenísimo.